tonto, te ves torpe, te ves que te molestan cosas insignificantes, te ves que llegas a casa y le gruñes y le ladras a tu esposa y a tus hijos, ¿me entiendes? O empieza la atmósfera de casa un poco a bajar mínimos, en guardia, falta de sueños, ¿entiendes? Y es volver a las bases, como el respirar, volver y hablar con la pariente y decirle, hey, tenemos que soñar. Vamos para allá, vamos a volver a reconstruir. ¿Y dónde estamos fallando? Vamos allá, ¿me entiendes? Y volver a encaminar, ¿me entiendes? Volver a encadenar, boom, y a volver a soñar. Llenas nuevamente el tanque de la felicidad, desaparece el estrés. Garantizado. Haz la prueba, haz la prueba, haz la prueba, haz la prueba, haz la prueba. ¿Y en qué se traduce eso? ¿En qué se traduce esa paz? ¿En qué se traduce esa paz? Pues esa paz se traduce en llegar a casa, en llegar a casa y estar feliz. Esa paz se traduce en ir a enseñar el plan por la noche, encontrarte con una persona que te dice, no, eso es mentira, estás loco, es tal, no sé qué, y te insulta, y tú simplemente saber que es ignorante, que no sabe. Acuérdate que no confundamos la ignorancia con la estupidez. El ignorante no tiene datos, el estúpido los tiene todos y sabe cuál es el resultado. Hay personas ignorantes, hay personas ignorantes. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que tú sabes que es ignorante de los principios universales de éxito, tú lo sabes, ¿entiendes? Entonces, pues, como son ignorantes, entonces, pues, tú puedes simplemente sonreír, tú no te lo tomas de forma personal, tú sabes que él es el problema porque no conoce lo que tú conoces, ¿entiendes? Entonces, pues, simplemente, pues, tú sonríes, y que te van a timar, que te lavando el cerebro, que no sé qué, y tú con paz, no discutes. No discutes porque tú tienes paz, tú sabes dónde vas, ¿me entiendes? Le das la mano simplemente y le dices, hey, no importa, hermano, ya nos volveremos a ver, tú puedes ser grande en este negocio, tú puedes conseguir en tu vida todo lo que tú quieras, chao. Y él entonces se cabrea más porque ve tu paz, ve tu tranquilidad, ve tu paz, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres tener esa paz y ser efectivo en tu negocio, ¿entiendes? Tienes que construir tu sueño. Si no, te va a matar el negativo, te asesina, te acribilla, porque ese no te da directamente, oh, ves, yo estoy mal, esto no sirve, yo sabía que no iba a funcionar, ¿me entiendes? Y entonces, como tienes paz, y tú has sido el arquitecto de esa paz, llegas a casa, y como tú has construido esa paz en tu hogar, te está esperando la parienta con una sonrisa. Y entonces tú entras por la puerta, le das un beso, y ¿cómo fue? Ah, si tú ves el tío cómo se puso. Y los dos a las 3 de la mañana se sientan a tomarse un té o un café y a comentar cómo fue. Y entonces se dan un beso y los dos se dicen, vamos para adelante mi campeón, vamos para adelante mi campeona, que esta vida es grande y en esta vida nos esperan grandes cosas, tenemos mucho por hacer. Y os van a acostar, ¿me entiendes? Tranquilo, con una paz inmensa, ¿entiendes? Con paz, tranquilidad, ¿entiendes? Paz y tranquilidad. Y entonces te levantas por la mañana y los niños se levantan por la mañana y lo primero cuando se levantan están tomando ese desayuno. ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué pasa, mis campeones? La sonrisa de hoy, ¿cómo va a ser el día? Fuera de serie. ¿Cómo va a ser el día? Sensacional. Vamos para allá, ¿me entiendes? Duro y para adelante y tal, ¿me entiendes? Si en ese momento te das cuenta que no tienes ni un duro para darle para el bocata, y entonces pues tú agarras y tú me dices, oye, nada, porque además que le hemos comprado una cinta ayer, Titán de la Llanura, no hay nada que hacer, pero tú verás que esto va a ser grande, ¿me entiendes? Esto es, hay que apechugar, Titán, que estamos mal, ¿me entiendes? Pero esto va para adelante, duro, con fuerza y tal, que papá te quiere. Entonces pues ahí, ¿me entiendes? Hay paz, y eso no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Ellos lo entienden y se van y dicen, entonces, pero te quedas sorprendido, y eso es la otra fuerza que tienes ahí, no te quedas sorprendido y dices, yo tengo que conseguir para mi familia, ¿me entiendes? Pero ahí tienes a tu campeona, a tu esposa que te está mirando, ¿me entiendes? Ese sufrimiento, porque a nosotros nos duele eso, yo no sé a ti eso que duele, a mí me dolía un montón, yo es que estoy criado a la antigua, ¿me entiendes? Donde el hombre tiene que proveer, ¿me entiendes? Ese es mi defectillo, pero yo creo que las mujeres son reinas, ¿me entiendes? Que hay que colocarle en su pedestal y hay que luchar por ellas. A mí me criaron así y yo todavía no me puedo acostumbrar, ¿me entiendes? Entonces, pues, ver a la campeona que te mira y te dice, no importa, Titán, vamos para adelante, ¿me entiendes? Porque ahí es construido eso, ¿me entiendes? Ese ambiente, y eso lo tienes que construir tú, hermano, ¿me entiendes? Ese eres tú, ¿me entiendes? Esa es la base de la felicidad, esa es la clave de la felicidad, ¿me entiendes? Esa es la clave de la felicidad, que no tiene nada que ver con el dinero, ¿te das cuenta? No tiene nada que ver con el dinero. Entonces, fíjate lo que te puede ocurrir. Tú vas a estar los próximos 20 años, a lo mejor en esa situación.
Y puede que no seas una persona de éxito. Porque ¿cuál es el éxito? Convertir esos sueños en realidad. A lo mejor no los conviertes en realidad en 20 años. ¿Me entiendes? Y entonces te quedas simplemente en una persona feliz. Simplemente te quedas en una persona feliz. No eres una persona... ¡Hey! ¿Me entiendes? Pero a lo mejor estás forjando en tus hijos, en tu casa, el ambiente que hay que forjar para que entonces sea él una persona de éxito. ¿Te das cuenta? Y entonces estás rompiendo la cadena generacional. ¿Entiendes? Porque ya conoces los principios. Bueno, no pudo ser, pero está bien, lo cual yo dudaría muchísimo. Fíjate que estoy poniendo en el peor de los casos, porque eso es lo que donde me ponía yo, ¿me entiendes? Ahí es donde me ponía yo. Ahí es donde me ponía yo, cuando yo estuve 3 años al 3%, pues entonces yo creé esa paz en mí. Eso que te estoy hablando, señores, no es algo que yo simplemente pues he leído en los libros y he visto lo que yo he hecho, ¿me entiendes? Pero es exactamente lo que yo he hecho. ¿Entiendes? Crear esa paz mental cuando no existía en realidad. Eso es lo que yo he hecho en mi vida, en esos 3 años. Y eso cuando dice, ¿qué es lo que te mantuvo a ti esos 3 años, hermano? ¿Qué es lo que me mantuvo a mí? Esa paz que yo tenía. ¿Entiendes? Esa paz que yo tenía, que yo echaba para adelante y echábamos para adelante. Por eso esta gente creían que yo era millonario. Yo jamás le dije a nadie que no era millonario, que yo era millonario. Entonces esta gente todas creían que yo tenía una cantidad de pasta increíble. No, mentira. Yo nunca desmentía a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, pero ellos se creían, pero yo simplemente proyectaba esa paz. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tenía sueños grandes. Ahora fíjate, fueron 3 años donde yo trabajaba el doble que en los 5 años anteriores. Donde yo trabajaba más duro, te digo, que en los 5, el doble y más duro que en los 5 años anteriores. Recorrí kilómetros, comí más mal que en los 5 años anteriores. Tuve más inseguridad, entre comillas, que en los 5 años anteriores, porque nosotros teníamos más lo que bueno un sueldo cada uno, seguro, entre comillas, en los 5 años anteriores. O sea que, digamos, en los 3 años esto hubo más inseguridad, más mala comida, más todo negativo, digamos, que en los 5 anteriores, pero hubo una cosa que mereció la pena e hizo esos 3 años bien corticos, y fue la paz que nosotros forjamos debido al sueño que nosotros teníamos tan grande, que hizo esos 3 años. Los 5 anteriores fueron 5 años de más paz, fueron 5 años donde no hubo olas. Fueron 5 años donde sabíamos ya de antemano el sueldo que íbamos a tener, lo que podíamos hacer, no había olas ninguna, un gran estrés, porque no había sueño. Yo recuerdo que a mí me subió la tensión en esos 5 años, y entonces me dijeron que era porque estaba muy gordo, ¿entiendes? Yo pues me dijeron, tienes que bajar de peso, hermano, estás muy gordo y por eso te sube la tensión. Cuando yo entré en este negocio, subí 5 kilos más en los primeros años, y jamás me subió la tensión nuevamente. ¿Tú crees que eran los 5 kilos, eran los kilos? No eran los kilos, era simplemente el estrés, ¿entiendes? El estar pensando constantemente qué va a hacer de mi vida. Entonces, pues, ¿qué era lo que nosotros hablábamos en esos 3 años? Al 3%. Nosotros, pues, muchas veces quisimos tirar la toalla, claro que sí que quisimos tirar la toalla. Muchas veces a la hora de tirar la toalla decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que volvemos a los 5 años anteriores? Por lo menos ahora somos felices, joder. En los 5 años anteriores volvemos a esa fábrica, volvemos a esa, entre comillas, seguridad, volvemos a esa, entre comillas, pues nada, o sea, sin sustancia, volvemos ahí. ¿Tú crees que debemos volver ahí? ¿Me entiendes? Entonces fue cuando llegamos a la conclusión que decíamos, hey, y nos suponte tú que nosotros tardemos 20 años, y que pasen 20 años y que no hemos conseguido nada, que estemos 20 años al 3%. Pero ¿sabes qué? Por lo menos vamos a pasar 20 años felices. Vamos a pasar 20 años luchando por un objetivo. Vamos a pasar 20 años, ¿me entiendes? Luchando, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer como personas. ¿Te das cuenta? 20 años. Ahora, ¿qué ocurre si no lo hacemos? Pensábamos nosotros. ¿Qué ocurre si no lo hacemos? Que también van a pasar 20 años. O sea, no por no hacerlo, los años iban a parar. O sea, aquí van a pasar los 20 años y encima íbamos a ser infelices. No, íbamos a pasar 20 años igual y encima infelices, porque lo que íbamos a arrancar de nuestra vida era el elemento del sueño. ¿Entiendes? Y íbamos a volver a la paz, a la tranquilidad, a las olas, al mar sin olas, entre comillas. ¿Me entiendes? Y entonces fue cuando decidimos, hey, ¿me entiendes? Esto puede ser una posibilidad remota, pero es mejor una posibilidad remota a no tener ni la más remota posibilidad. Y eso se convirtió en nuestro himno, y eso se convirtió en nuestra razón de ser, y eso se convirtió en nuestro lema,
Y entonces pues seguíamos soñando y seguíamos soñando. Y ahí era donde construíamos. Nosotros estábamos enseñando el plan o estábamos soñando. O enseñando el plan o soñando. O enseñando el plan o soñando, ¿me entiendes? O sea, no te quedes nada más que soñando, ¿me entiendes? Si no, no hay nada, ¿entiendes? Y es enseñando el plan y soñando. Y enseñando el plan y soñando, ¿me entiendes? Con unas gringolas aquí, que nosotros eran 24 horas, el negocio, y el negocio, y el negocio, y el negocio. Decía, pero que estás, nos decían, pero es que estás, pues, pero vamos, fanatizado con eso, ¿me entiendes? Eres un fanático, nos decía la familia. Eres un fanático, nada más que sabes hablar de eso. ¿Me entiendes? Y yo siempre le decía lo mismo, cuando tú encuentras un gran vehículo, cuando tú encuentras algo tan maravilloso, ¿me entiendes? ¿De qué tú hablas nada más? De eso, y es lo que yo estoy haciendo, señores. Algún día lo conoceréis por dentro y veréis que es un vehículo sensacional, para ser económicamente independiente, pero mucho más importante aún, para ser feliz. Ya yo soy feliz. ¿Me entiendes? Bueno, pues tú crees, yo también creía que eras feliz, ¿me entiendes? Hasta que me di cuenta, ¿dónde están tus sueños? ¿Dónde tú vas a estar en 5 años? ¿Dónde tú vas a estar en 10 años? ¿Dónde va a estar tu vida? Y me decía, yo no pienso en esas cosas, a mí no me interesa, yo tengo que pensar en el mañana, ¿me entiendes? ¿Qué voy a hacer mañana? Y ¿qué ocurre? Que así te va a agarrar, el lunes dentro de 10 años, te va a agarrar pensando en el mañana. ¿Me entiendes? Y va a venir. Entonces, así no se puede ser feliz. Nosotros no hemos nacido para eso. No es nuestro instinto natural. ¿Me entiendes? Te puedes obligar, te puedes engañar, pero hasta que te abras los ojos algún día. ¿Me entiendes? Y esa era nuestra lucha constante. Entonces, yo te reto que des ese primer paso. ¿Me entiendes? A que des ese primer paso, a que te decidas a soñar en grande. Te decidas a soñar en grande. Y después viene el segundo paso. Y el segundo paso es simplemente hacer los sueños realidad. Y entonces, pues fíjate esto, si tú te decides a ser feliz, corres el riesgo de ser una persona de éxito. ¿Y eso? Si tú te decides hoy a ser feliz, corres el riesgo de ser una persona de éxito. ¿Entiendes? Porque ¿qué cosa es el éxito? La realización progresiva de un sueño, ¿correcto? ¿Y qué cosa es la felicidad? Soñar. ¿Entiendes? O sea que si tú logras visualizar y crear ese ambiente en tu vida, serás feliz y entonces pues será el trampolín hacia el éxito. ¿Entiendes? Será el trampolín hacia el éxito. Yo te voy a decir algo que es importante. Todas las personas de éxito son felices. Todas las personas de éxito son felices. No todos los que son felices son personas de éxito. Pero todas las personas de éxito son felices. Y los otros días me dice uno, yo conozco una persona al lado de mi casa que tiene mucho dinero, es una persona de éxito y no es feliz. Digo, porque no es una persona de éxito. Porque no es una persona de éxito. Porque para ti el éxito es tener esa cantidad de dinero que tiene él. Y después buscarás la felicidad. Pero ese no es la felicidad. ¿Te das cuenta? Señores, yo lo único que quiero es que tú asimiles esta idea. Esta idea a mí me ha ayudado un montón. Y te digo que me la leí hace como un par de meses, eso. Y entonces pues, fue como un shock, hizo ¡buf! Digo, claro está. Sí, ahí está la clave. Ahí está la clave, ¿me entiendes? De mis 3 años al 3%. ¿Por qué razón lo pude aguantar? ¿Por qué razón nosotros pudimos aguantar esos 3 años al 3%? Porque nos decidimos a nunca, nunca perder la visión de nuestro futuro, de donde íbamos, ¿entiendes? Nunca, nunca. Y entonces, ahí está la clave. Ahora bien, fíjate, volvemos a la pregunta inicial, a la ignorancia. Lo que existe, señores, y ahora nosotros estamos hablando sobre estos principios. Este es el principio universal de éxito más importante que yo he leído en mi vida. Este que yo te estoy dando ahora. Es el principio universal más importante que yo he leído, que yo he leído en mi vida y que yo he asimilado en mi vida. Y lo que ocurre es, señores, la ignorancia que existe allá afuera para entender estas cosas. Cuando yo hace 7 años, yo te decía al principio, yo estaba sumido en esa ignorancia. Y la ignorancia, lo que ocurre es que da 2 comportamientos. 2 comportamientos fundamentales da la ignorancia. Entonces, pues es lo que tú ves, y era mi comportamiento, y puede ser que tú te identifiques con estos comportamientos, porque la ignorancia lo que hace es que da 2 comportamientos. El primero es el servilismo, ¿entiendes? Los ignorantes en materia de éxito, pero yo te digo, es más, acuérdate, es más fácil triunfar que fracasar.
Es más fácil triunfar que fracasar. ¿Por qué no nos creemos esa idea? Porque somos ignorantes en materia de éxito. ¿Entiendes? Somos ignorantes en materia de éxito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa ignorancia misma da dos comportamientos. El primer comportamiento que da la ignorancia es el servilismo. Pero tú ves que la gente simplemente ven una persona triunfadora, la ignorancia sobre el triunfo, ven una persona triunfadora y entonces, pues como no conocen los principios que ella ha utilizado para ser triunfador, ¿qué hacen? Se arrodillan ante esta persona. Sí, buena, lo que tú digas. Porque es que como eres tan grande, como eres tan inmenso, ¿me entiendes? Como yo nunca, ¿cómo yo voy a poder llegar ahí? Pero ¿cómo yo voy a poder tener lo que tú tienes? Dios mío, tiene comprar un avión, comprar no sé qué, buena lo que tú dices, buena, ¿me entiendes? Entonces tú los tocas como diciendo, Dios mío, esto es antinatural, ¿me entiendes? Esto es como un humanoide, esto es como alguien, ¿me entiendes? Del otro mundo, ¿me entiendes? Y ese es el primer comportamiento. El servilismo desmedido, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hace eso? Es la prueba de que no conocemos los principios universales del éxito que guían al triunfo. Entonces, pues simplemente, pues lo vemos ahí arriba, lejos. No solo lo vemos a ellos lejos, sino que nos vemos a nosotros inferiores a lo que realmente somos. Inferiores a lo que realmente somos. Y ese es el primer comportamiento. El segundo comportamiento, obviamente, es todo lo contrario. ¿Me entiendes? No se arrodillan, sino que le dan patadas. ¿Verdad? Y entonces dice, este hijo de... que es un explotador, que lo único que no sé qué, ¿me entiendes? Y entonces pues ¿entiendes? Y es aquel que llega y ve las cosas que la otra persona ha obtenido, y entonces son los que rayan los Mercedes, son los que pinchan las gomas, son los que tienen ese comportamiento, ¿me entiendes? Y entonces, ¿cuál es el resultado de esos dos comportamientos? Ambos, cada quien por su vía, repelen el éxito. Repelen el éxito, ¿no es cierto? Para triunfar hay que estar en armonía con el triunfo. Hay que estar en armonía con el triunfo, y ninguno de esos comportamientos llevan a la armonía con el triunfo, ¿no es cierto? Al contrario, a odiar el triunfo. ¿Entiendes? Uno, por sirviendo, se desmayan delante de la persona y dicen, Dios mío, ¿entiendes? Están alejando de sí mismos el triunfo. Y los otros, ¿entiendes? Rayando cosas, están alejando de sí mismos el triunfo. Entonces, pues cuando tú empiezas a conocer los principios de éxito, como este que yo te he compartido del sueño, como otros miles que hay en esos libros, como todos esos principios que te han hablado de aquí, todos esos diamantes que han pasado por aquí este fin de semana, que han sido principios universales de éxito, entonces tú empiezas a ir al centro de esos dos comportamientos. No le sirve, no eres un sirviente, no eres un esclavo, por así decirlo, de esos humanoides, entre comillas, que han triunfado, ni tampoco lo desprecias. ¿Entiendes? Simplemente llegas justo al equilibrio, justo al medio, que quiere decir que tienes una autoimagen saludable, ¿correcto eso? Tienes una autoimagen saludable. Y entonces lo piensas empieza, ¿por qué? Como conoces los principios, como conoces la metodología, como conoces lo que ellos han aplicado y lo has interiorizado, pues es simplemente cuestión de tiempo hasta que tú lo pongas en práctica, ¿me entiendes? Y ya tú sabes los resultados que tú vas a tener, ¿me entiendes? Esas son tus garantías, ya tú tienes garantías. ¿Tú estás buscando garantías? Al principio no hablábamos de garantías. Si yo te garantizara que en 3 años tú puedes tener esos resultados, ¿no es cierto que tú harías, te pondrías unas gringolas acá y entrarías como un kamikaze? Pues ahí tienes las garantías te las das tú, pero yo lo único que te vende, como dice Cornejo, te estoy dando las semillas. Tú eres el que tienes que sembrarla, tú eres el que tienes que cosecharla, tú eres el que tiene que cultivarla, tú eres el que tienes que llevarlas e implantarlas en tu vida, y por eso tu futuro depende de ti. Por eso es que tú eres el arquitecto de tu éxito, tu futuro depende de ti, porque tú eres el único que te puedes dar a ti esas garantías, ¿me entiendes? Conociendo e interiorizando los principios universales de éxito para llegar justo a ese equilibrio. Así es sencillo, señores. Y eso es, digamos, la actitud para romper esa ignorancia que hay afuera. Y acuérdate que no confundamos la ignorancia con la estupidez.
Yo cuando hace 7 años entré al negocio, yo era un gran ignorante del éxito. Gran ignorante. ¿Entiendes? De los principios de éxito. Y yo, mirando retrospectivamente hacia atrás, yo tenía el primer comportamiento. Yo servía y adoraba a los triunfadores. Hoy día, obviamente, he crecido lo suficiente como para admirarlos, ¿entiendes? Los admiro, pero antes yo no los admiraba, ¿entiendes? Antes yo los servía, antes yo era el esclavo, ¿me entiendes? El esclavo sin cadenas, ¿entiendes? El esclavo sin cadenas, y yo me arrodillaba y decía, pero ¿cómo? Si es que son, ¿me entiendes? Lo máximo, es que claro, o sea, eran humanoides para mí, ¿me entiendes? Yo utilizaba el primer comportamiento, pero también alrededor mío vi aquellos que utilizaban el segundo, ¿entiendes? Vi aquellos que me decían, tú eres un estúpido, ¿me entiendes? Esos gente son gilipollas, y esa gente pues que son unos explotadores, y esa gente pues, ¿me entiendes? Y te ponían a decirte un montón de cosas, y simplemente eran 360 grados mi comportamiento, pero estábamos aquí así, ¿me entiendes? Estábamos tan unidos como el último día de invierno y el primer día de primavera, ¿entiendes? Que parece que están ¿a cuánto? ¿Tan lejos el uno del otro? No, señores, están a 1 minuto de sí, ¿no es cierto? Están a 1 segundo de sí. El último día de un largo invierno y el primer día de una caliente primavera. ¿No están a 1 minuto de sí? Bueno, pues así mismo de cerca están esos dos comportamientos. Así mismo de cerca están esos dos comportamientos. ¿Te das cuenta? Y es importante que tú entiendas esa filosofía, señores. Son principios universales de éxito. Y a lo mejor tú no los entiendes hoy, como yo no lo entendí hace 7 años cuando yo comencé el negocio. Pero ¿sabes qué? Entré en el camino. Entonces yo sí te digo hoy, entra en el camino. Atrévete a entrar en el camino. Atrévete a soñar. ¿Entiendes? Atrévete a hacer de tu vida un continuo reto. Atrévete a ser feliz hoy. ¿Entiendes? Y tú verás como lo que te va, cuando entras en ese camino, verás como el éxito es una consecuencia de la felicidad. Verás como lo que hoy para ti es imposible, lo que hoy para ti es inconcebible, y si tú te atreves a visualizarlo constantemente, verás que dentro de 3, 4 años es simplemente lo que está sucediendo en tu vida. Y entonces lo inconcebible se hace imposible, y lo imposible se hace posible, se hace está al alcance de tu mano. Y después va a pasar más tiempo y verás que lo que hoy día tú parece inconcebible ya se concibió ya se convirtió en imposible, se convirtió en posible, y ya pues es como un desecho. Ya pasó. Y entonces es increíble cómo pues en mi caso yo me he encontrado con coches que entonces para mí eran inconcebibles, eran imposibles. Hoy día pues son simplemente pues desechos. Y entonces los miro y digo, pero si esto no tira. ¿Entiendes? Yo recuerdo cuando a mí me encanta mi Mercedes descapotable, me encanta, es un 300, pero el motor 300 ya, pues cuando lo monto digo, pero ¿y esto qué cosa es? Y no tira. ¿Por qué? Porque tengo el BMW 750 con un 5000 centímetros cúbicos, cuando lo pisas acelera, pero cuando lo pisas hacia abajo te hace hacia atrás, ¡bum! Y te encaja dentro del asiento, ¿entiendes? Entonces obviamente el otro no tira. ¿Tú te imaginas que los otros días voy al concesionario y le digo, cuando voy a hacer la revisión, le digo, oye, me dan unos presupuestos ahí porque quiero cambiar el 300 SL porque me encanta el modelo, por un 500 o por un 600, porque este no tira? Yo entonces me empecé a analizar y me empecé a decir, Luis, ¿qué hablas? Esto no tira. Y hace 7 años era un inconcebible. Hace 7 años ganabas 1.200.000 pesetas al año y esto costaba 12 kilos. Y hace años era un imposible en tu vida. Y hoy día ya es de desecho. Hoy día vos le estás mirando y está diciendo, bueno, ¿qué es esto? Ya nada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Y ese qué cosa es? El camino del éxito. ¿Qué es el éxito? La realización progresiva de un sueño. ¿Entiendes? Quien no entiende esos principios universales de éxito y tú lo entras por una puerta ahora mismo y oye eso, lo primero que me dice es materialista, ambicioso, avaro. ¿Me entiendes? Mira para eso, no se conforma con lo que tiene. Mira lo que está diciendo, mira lo que les está enseñando a esta gente. Eso es una locura. Y entonces sacan nuestras palabras fuera de contexto. ¿Entiendes? Y entonces la ponen en una revista
Como mira lo que está diciendo el cubano loco este, ¿entiendes? Y entonces los demás lo leen y obviamente sacada fuera de contexto es una locura, ¿entiendes? Sin embargo no lo es. Sin embargo es un principio universal de éxito importantísimo, ¿me entiendes? Y esa es la base del progreso. La base del progreso es soñar con lo imposible. La base del progreso es no conformarse con el status quo, es romper con él, ¿me entiendes? Y es hacer de lo imposible, de lo inconcebible algo imposible, y de lo imposible algo posible, y de lo posible pues ya pasó y vamos para adelante. Ese es el pensamiento que han tenido todas las personas que han marcado nuestro progreso. ¿Me entiendes? Y claro que ellos han tenido que luchar contra el status quo. Y claro que ellos han tenido que luchar contra fuerzas que entonces eran, pues, sonaban lógicas. ¿Me entiendes? Yo te voy a hacer unas lecturas para que tú veas cosas que cuando salieron eran lógicas. Sin embargo, tú me dices qué lógica pueden tener hoy. Fíjate esto. Una persona de un renombre tremendo, una persona de un prestigio en su tiempo fuera de serie, era el señor Lord Kelvin. El señor Lord Kelvin, fíjate esto, era del status quo, ¿me entiendes? Y entonces fíjate, en 1989, en un ataque de honradez y miopía aguda, el director de la Oficina de Patentes de Nueva York elevó una instancia a la superioridad, solicitando el cierre de su propio departamento, o sea, el cierre del departamento de la Oficina de Patentes de Nueva York. ¿Cuál era su razón para ese cierre? Que todo lo que podía inventarse ya estaba inventado. En el 1899 quería cerrar la Oficina de Patentes de Nueva York porque todo lo que se iba a inventar ya estaba inventado. Y no cabía esperar nada importante para el futuro. Su petición fue archivada. Empezó el siglo XX, obviamente, y con no menos mala pata, el ilustre científico Lord Kelvin declaraba: la radio no tiene futuro, los rayos X resultarán una farsa, y las máquinas más pesadas que el aire no pueden volar de ningún modo. Pero las máquinas pesadas, vaya que sí volaron, y llegaron a la luna. Los rayos X, con los antibióticos y los trasplantes, alargaron de 40 a 70 años la esperanza de vida de las personas. Y la radio, la televisión, el teléfono y el ordenador hicieron del mundo una auténtica aldea global. Hasta la vida cotidiana se revolucionó con los electrodomésticos, el automóvil y el compact disc. Si el director de la Oficina de Patentes y Lord Kelvin, el famoso físico que creó la escala de temperaturas que lleva su nombre, levantaran la cabeza, sería curioso verlos. ¡Qué bárbaro! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Oye esto. Oye esto. El automóvil es por el momento solo un lujo reservado a los ricos. Pero aunque en el futuro su precio disminuya, nunca llegará a ser un medio de transporte tan popular como la bicicleta. The Literary Digest, 1899, revista estadounidense. Una entidad y un aval importante para la época. Pero oye esto, de un entendido en cine, el señor Zanuck, un productor de cine estadounidense, que en 1900 no sé cuánto, pues no lo dice, pero tiene que ser en esta época, ¿verdad? Porque nació en el 34 el tío. ¿Tú nunca has visto las producciones de Zanuck en la tele, en las películas antiguas? ¿Verdad? Es un productor. Mira lo que dijo el tío. La televisión no podrá mantenerse en el mercado más de 6 meses. La gente se cansará pronto de pasar la tarde mirando una caja de madera. ¿Qué te parece? Toda una institución paró de creer en el progreso. Paró de creer en los sueños. ¿Entiendes? Simplemente no entendió los principios universales de éxito. Señores, tú eres la clave. Tú te puedes construir tu futuro. Tú tienes dentro de ti la semilla. Sácala, sueña en grande. Tú eres una persona especial. Tú has nacido y has sido creado para triunfar. Entiende lo que no ha habido nadie en el mundo como tú.
Te lo paso diciendo constantemente y no lo tomes como un dicho más. Tú eres algo especial. Recuerda que en el mundo han existido billones de personas antes que tú. Hoy conviven contigo en el mundo billones de personas también. Después vivirán billones de personas después que tú te vayas. Y nadie ha tenido tu huella digital. Esta huella digital que tú tienes aquí, esa es tu marca de fábrica. No te la han dado para dejarla en el refrigerador de tu casa y en la puerta de tu casa. ¿Entiendes? Te la han dado para marcar la historia. Decídete a ser grande, porque ya lo eres. Decídete a crecer como persona, ¿entiendes? Decídete a soñar. Yo voy a triunfar, ¿entiendes? Yo voy a ser el arquitecto de mi futuro. Yo voy a ser el arquitecto de mi éxito. Mi futuro depende de mí, repítetelo constantemente, ¿entiendes? Mi futuro depende de mí y yo voy a hacer y voy a exigirle a la vida mucho, ¿entiendes? Porque únicamente se te dará aquello que exijas, pero aquello que exijas con actitud, aquello que exijas con postura, aquello que exijas y digas, esto es para mí, esto me pertenece, y diciéndolo actúes. Esto me pertenece, esto es mío, porque yo soy grande, porque yo he nacido para triunfar, porque yo he nacido con ese instinto, ¿entiendes? Toma esa decisión hoy, señores. Con ese propósito se ha hecho esta convención, se ha hecho la convención con el propósito de que hoy día tú estés más cerca de tus sueños, de que hoy día tú decidas que yo me voy a poner en el camino de la felicidad, yo voy a ser feliz, yo voy a ser feliz porque es la única forma que tengo de correr el riesgo de tener éxito, es la única forma que tengo de labrarle un porvenir a mí y a mi familia. Y aparte de todo, señores, porque esa es nuestra responsabilidad como seres humanos. Nuestra responsabilidad es dar de nosotros todo lo que tenemos para poder heredarle a nuestros hijos un mundo sensacional. Señores, cumple tu propósito, el propósito por el cual has nacido. Y encontrarás lo que es el placer de sentir por dentro ese llenazo total, ¿me entiendes? De sentir por dentro que estás contribuyendo, ¿me entiendes? De sentir por dentro de que el mundo es mejor porque tú estás aquí, ¿me entiendes? Pon tu colaboración, pon tu contribución, señores. Levántate, empínate, álzate y sé diamante. ¿Me entiendes? Y sé diamante y demuéstrale al mundo y a tu familia que tú puedes. Demuéstrale al mundo que tú eres especial. Y recorreremos las playas del mundo. Todo el mundo lo recorreremos juntos porque hemos nacido para eso. Nosotros te necesitamos aquí arriba. Tu historia alguien la tiene que oír. Tu historia, hay alguien allá afuera hay alguien que está esperando que tú llegues y te pongas aquí y le cuentes tu historia. Le cuentes tu historia, señores. Y lo levantes y le eches una mano y lo salgas del hueco y le digas, tú puedes tener un futuro mejor, tú puedes venir con nosotros, anda, atrévete y cumple tu ciclo de vida, duro, para adelante, con amor y con fuerza. Chao, gracias. Esta es una grabación con derechos reservados de Pronet. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida. La compra de este es opcional y no reembolsable. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí expuestas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de Amway Corporation.